Ya empezamos. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda charla del Ágora Queer. Agradecemos su asistencia. Quiero recordar que es un evento con la alianza de Retina Latina, Bruma Cine y la maestría en cine documental de la UPB. Quiero agradecer también especialmente a nuestras invitadas de Bolívar en Falda. Este es un evento que es posible al Semillero de Investigación Audiovisual Óptico, que hace parte del Grupo de Investigación en Comunicación Urbana, GICU. La investigación, como ya se ha hablado, como se habló en la charla inaugural, gira alrededor de lo queer, de los imágenes e imaginarios queer en la ciudad y en el Valle de Aburrá. Este es un evento que se hace posible ya que en el proceso de la investigación, en el contacto con los distintos referentes, testimonios, nos hicieron la propuesta de por qué no poner en conversación todo esto que hemos venido investigando, que hemos preguntado, que tenemos curiosidad y expandirlo a una conversación de ciudad. Y es así como surge el Ágora Queer, un encuentro de perspectivas sobre las imágenes e imaginarios queer en el Valle de Aburrá. Esta charla es lo queer más allá de lo LGTBIQ+. Nos encontramos hoy con Bolívar en Falda. Bolívar en Falda es un colectivo feminista que busca denunciar y visibilizar las violencias basadas en género dentro de los espacios universitarios. Por un lado tenemos a María Isabel Cano Mejía, trabajadora social y candidata a magíster en terapia familiar sistemática, cofundadora y codirectora del colectivo Bolívar en Falda. Ella es apasionada por el trabajo con parejas, familias, mujeres y disidencias sexuales y de género, salud mental, es lesbiana y feminista en construcción. Por otro lado, también nos acompaña Paola Cañas Tamayo, estudiante de Comunicación Social, Periodismo y codirectora del colectivo Bolívar en Falda, mujer feminista interesada por el periodismo con enfoque de género, apasionada por la educomunicación y el estudio de las teorías feministas. Bienvenidas a las dos, muchas gracias por participar en esta conversación. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar. Estamos muy felices. Sí, muchas gracias. Bueno, para iniciar esta conversación, esta charla, queríamos estar en este proceso de investigación y acercarnos a su colectivo, porque las primeras ideas que tuvimos fueron, nosotros no somos queer, por eso desde su experiencia queremos saber qué entienden ustedes por queer. Nosotros dentro de la investigación y el semillero nos hemos acercado al concepto queer como esas experiencias que cuestionan la heteronormatividad, más allá de las orientaciones sexuales o de las identidades de género. Y eso es lo que da origen al nombre de esta mesa. Así que para iniciar, bueno, antes de iniciar quiero hacer una pequeña aclaración. En esta charla, en esta mesa, nos iba a acompañar la organización Más que Tres Letras, pero por una serie de inconvenientes no pudieron asistir, así que solo estaremos con Bolívar en Falda. Listo, entonces para Bolívar en Falda, ¿cómo se entiende y cómo se relaciona entonces lo queer con una colectiva feminista? Bueno, ¿empiezo? Bien. Digamos que en un inicio el acercamiento a lo queer sí se da por lo disidente, pero hemos también entendido que lo queer es todas las manifestaciones o aquellas, digamos, experiencias de vida que retan lo heteronormativo, que retan la cisnorma, que retan los márgenes y los marcos referenciales de lo que se supone deben ser las mujeres y los hombres, y eso desconoce otras formas vitales, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de las personas no binarias o de las personas trans, que otra vez no necesariamente estamos hablando de forma exclusiva de disidencia sexual y de género, pero que sí hay un acercamiento, digamos, inicial desde ahí. Y algo muy importante también que podemos señalar en los roles de género, por ejemplo, de todos los estilos de vida que cuestionan lo cis heteronormado. Entonces, sí, como ustedes lo plantean, que también es muy interesante, no se reduce solamente a la orientación sexual o la identidad de género, sino que es algo demasiado amplio que sí se relaciona también bastante con lo que plantea Bolívar o con las apuestas de Bolívar en Falda. Claro, incluso pues como que en sus inicios yo no tengo pues como
mucha cercanía al tema, pero sé que en sus inicios la palabra queer se usaba, era para llamar de manera negativa o peyorativa a las personas raras o diferentes, ¿cierto? Insultar. Exacto, como a modo de insulto, y ahora, por supuesto, se ha resignificado muchísimo el término, precisamente porque nos hemos dado cuenta que el lugar de enunciación de cada persona es muy válido y que está bien ser distinto y que está bien no caber en esos marcos referenciales que socialmente se proponen y que además son marcos referenciales pues muy coloniales, ¿cierto? Entonces, ese es como un acercamiento inicial al concepto. Entiendo. Y para adentrarnos un poco más en el contexto local, ya que la investigación precisamente se centra en nuestra ciudad, lo primero que quisiéramos saber es cuáles son los imaginarios que se han construido en la ciudad a partir o desde lo queer. Y si en ese sentido creen que una persona liberal podría tener una visión de lo queer o en definitiva no. Ok, tú preguntas por persona liberal, fue lo que dijiste que no te entendí muy bien. Si una persona con una visión liberal o desde una posición liberal podría tener una visión de lo queer. Bueno, yo creo que en el contexto local, sin duda tenemos una visión, no todas las personas, pero sí hay como un acercamiento a lo distinto, a lo diferente, a lo disidente. Eso no quiere decir que esté socialmente aceptado y creo que no todas las personas lastimosamente tienen esa posibilidad de aceptar la diferencia y aceptar como esas distintas manifestaciones y expresiones vitales. Yo creo que es un proceso que cuesta mucho porque es reconocernos diferentes y reconocer que las experiencias de vida no tienen que ser como nos las han pintado históricamente, pues requiere también un asunto de transformación cultural muy profundo, de transformación incluso institucional, porque las instituciones ni siquiera están preparadas para asumir el reto que implica pues hablar de la disidencia, ¿cierto? Entonces yo creo que en el contexto local sí hay muchas manifestaciones disidentes, pero no creo que estemos, o sea, no estamos aún preparados para tener esa conversación, ¿cierto? Aunque se está dando afortunadamente. Sí, incluso eso también lo hablábamos en estos días, que hay diálogos sobre lo queer, por ejemplo, en la ciudad, hay nuevas narrativas y también las colectivas y colectivos feministas entonces están haciendo parte de esos diálogos sobre lo queer y también lo que planteábamos ahora, que el género, por ejemplo, se define de maneras distintas de acuerdo entonces a la teoría que es analizada y eso también puede entonces pasar bastante en lo queer, se puede analizar desde diferentes ópticas, pero es algo que se está dando tal vez de a poco en la ciudad. ¿Cómo creen o cómo han podido percibir ustedes esos espacios en los que puedan surgir nuevas narrativas que involucren estos temas de diversidad, de lo queer, de disidencias, de identidad de género? Hay algo muy interesante y es Doblando la Esquina, que es un programa que estamos realizando actualmente desde Bolívar en Falda con La Esquina Radio, que es una emisora comunitaria, y nos hemos acercado a diferentes temáticas que se relacionan bastante con lo queer y eso nos ha permitido bastante de construir y es algo que también se menciona mucho en Bolívar en Falda, pero es también desde la cercanía, de escuchar entonces esas historias de las personas. Hace poco entrevistamos a Simón, que es un estudiante incluso de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB, que le apasiona muchísimo el cine queer, y le preguntamos entonces qué ha cambiado en su vida desde que se enteró de esas nuevas narrativas. Desde una posición bastante cercana nos hemos podido entonces enterar de cómo viven las personas ese concepto que a veces puede sentirse tan alejado, pero que realmente es bueno acercarlo y es lo queer. Sí, yo creo que otra forma de ver estas narrativas es digamos, el asunto de las redes sociales, ¿cierto? De pronto en los espacios físicos es más difícil percibirlo porque, y más que difícil, es un poquito más, digamos que la experiencia puede ser un poquito más agresiva. Pero yo me remito a las redes sociales porque
han permitido darle voz a personas que de pronto en la cotidianidad, en la calle, no han tenido la posibilidad de expresarse, no han tenido la posibilidad de acercarse, digamos, a unas u otras maneras de manifestaciones corporales, por ejemplo. Entonces, creo que las nuevas narrativas se ven mucho en las redes sociales cuando, claro, cuando una persona postea una foto, no sé, en Instagram, usando cierto tipo de ropa o no, ¿cierto? O usando cierto tipo de palabras, que pone la E o que no la pone, o una X, como que todos esos elementos que parecieran ser chiquitos y de pronto hasta insignificantes, yo creo que son reivindicativos en el hecho de, claro, que nos podemos definir. En la calle, sin duda, las personas, digamos, disidentes del género, por poner un ejemplo cualquiera y cercano, pueden vivir muchos ataques, incluso personales, ¿cierto? Caminando por la calle te miran mal, te hacen comentarios, te rechazan, y por supuesto eso pasa mucho también en redes sociales, pero creo que a veces las personas usan las redes sociales como un escudo, pues como con la realidad, ¿no? Como yo pongo esto ahí y lo dejo ahí, y pues ya quien se enoje verá qué hace con ese enojo, ¿cierto? Pero como a modo de escudo. Y creo que otra manera de ver las narrativas es también lo que decía Pau, el asunto de acercarnos a los espacios. Yo creo que ustedes están haciendo un trabajo muy interesante y es alzar la voz precisamente por esas formas distintas de habitar un territorio y darle voz a las personas que lo habitan efectivamente de manera diferente. Es verdad, porque antes de continuar, sí es muy importante como analizar esas plataformas que tenemos, por ejemplo, en redes sociales, y también darnos cuenta que aunque no vivimos en una lucha específica, por ejemplo, sí podemos compartir de forma respetuosa entonces información sobre el tema. Yo no soy una mujer trans y no voy a hablar obviamente de qué se siente ser vulnerada como mujer trans porque sería obviamente súper irrespetuoso, pero puedo difundir entonces un testimonio de una persona, puedo compartir información valiosa que contribuya a que las demás personas conozcan entonces esa historia de vida. En ese sentido, porque ustedes mencionan mucho la parte un poco de activismo en redes, por decirlo y mencionarlo de alguna manera, ¿cómo creen que podamos llevar esa virtualidad a la presencialidad? Es decir, que todos estos discursos que mencionamos en redes y en distintas plataformas digitales se puedan llevar a la vida real, a lo presencial, a lo físico. Yo estoy muy convencida de que las personas que usamos las redes sociales como plataforma, bien sea de denuncia, bien sea de, pues como de activismo si se puede, somos personas que hacemos ese tipo de cosas también en la cotidianidad, ¿cierto? Como en el mundo físico. Yo te voy a hablar, por ejemplo, de mi experiencia. Como mujer lesbiana, yo uso las plataformas de redes sociales para hablar sobre la disidencia sexual, para hablar de la orientación sexual, ¿cierto? Para cuestionar la heteronorma. Y en la calle yo camino con mi novia de la mano. Y pareciera ser un acto insignificante, pero eso es todo un reto y eso tiene todo un trasfondo político, ¿cierto? Porque es que es el lugar de, pues mi lugar de enunciación que estoy haciendo visible, porque históricamente lo distinto ha sido callado y lo distinto pues silenciado para no incomodar. Entonces una forma de hablar del tema es no hablando, pero haciendo cosas, precisamente en el mundo terrenal. Entonces coger de la mano a tu compañera por la calle, ¿cierto? Ayer tuvimos, hablando pues de Doblando la Esquina, tuvimos la oportunidad de compartir el programa con una persona no binaria que se dedica al tema de la ilustración digital, y nos decía que, claro, que el asunto pues como del cuerpo se vuelve una herramienta también de activismo. Entonces el hecho de que esta persona que pues como de nacimiento fue asignado varón y criado como varón, pues ella decide empezar a usar falda, usar tacones, maquillarse, no se deja crecer su cabello, pero se lo tintura y demás. Entonces el cuerpo también es una herramienta de activismo, de movilización social, es un instrumento político. Yo también lo quiero analizar desde los espacios pedagógicos, por ejemplo, o académicos, que sí es verdad que existe un privilegio, por ejemplo, nosotras entonces al estudiar
una carrera profesional y todo eso, pero entonces aprovechar esos espacios para plantear las conversaciones, y son conversaciones tal vez incómodas, pero conversaciones que se tienen que dar, o por ejemplo, específicamente en el periodismo, en cuanto precisamente a lo queer o a las identidades de género diversas. A mí no me enseñaron o algo así que debo preguntarle a una persona cuáles son los pronombres con los que se siente cómoda, y es algo tan básico, pero que realmente lo hemos ignorado muchísimo, y es una conversación tal vez muy incómoda para muchas personas, pero que se tiene que dar, porque no podemos seguir creyendo que si una persona se ve femenina es mujer. No podemos seguir entonces violentando de alguna forma simbólica pues a las personas. Y también entonces, si no se realizan esas conversaciones en espacios académicos, algo tan simple como conversarlo con los familiares o con las amigas. La otra vez nos preguntábamos como, ay, ¿cuáles son tus pronombres? Y sí, es necesario, pues es una conversación necesaria que aunque nos incomode un poco al inicio, se tiene que empezar a dar. Ustedes mencionan algo muy interesante y que de alguna manera también le va aportando a esta parte visual o audiovisual que manejamos en la investigación, y es esos elementos que, por ejemplo, lo mencionaban con la invitada que tuvieron en su charla, como la ropa, como la forma de usar el cabello, los accesorios, el maquillaje. ¿Creen que eso va configurando imágenes o imaginarios sobre lo queer? Yo creo que todo lo que tú haces con tu cuerpo contribuye a un imaginario, bien sea queer o bien sea pues normado, ¿cierto? Está en cada una de nosotras asumir esa actividad política. Por ejemplo, nosotras en Bolívar en Falda, pues digamos que nuestro lugar de enunciación inició, ay, me desbloqueé, inició usando falda, ¿cierto? Como la falda como una forma de protesta. La falda, que es una indumentaria cotidiana. Muchas mujeres y personas no binarias y personas en el mundo usan falda. Pues eso en sí no tendría nada de significativo, pero nosotras le dimos digamos que lo volteamos, ¿cierto? Y le dimos un lugar político. Entonces, claro que creo que la ropa, que el maquillaje, que los peinados, que la forma en la que tú te nombras a ti misma, que la forma en la que hablas es una manifestación política, y por supuesto eso, digamos que enriquece un diálogo de los imaginarios. Yo creo que los imaginarios son una forma, pues, digámoslo así, social de entender también el mundo, ¿cierto? Porque tenemos que tener marcos de referencia para poder saber cómo habitamos el territorio, para saber qué necesitamos transformar, y eso es muy válido, ¿cierto? Y sobre todo lo que te decía ahorita, el asunto del cuerpo para mí es súper importante, porque es que a través del cuerpo nos han callado, a través del cuerpo han violentado a las personas, a través del cuerpo les han dicho, es que te naciste con estas características y te tenés que comportar de esta manera, indiferente de si es tu decisión o no hacerlo, ¿cierto? Socialmente ya hay un estigma frente al cuerpo, y que el cuerpo se convierta en una herramienta de resignificación, me parece que es muy potente, y creo que por supuesto aporta al tema de los imaginarios. Y también es relevante entonces construir imaginarios más, no sé, positivos, pero más reales, mejor dicho. Y también cuando mencionabas lo de la falda, es muy interesante porque también nace de la necesidad de, pues me estás sexualizando por una falda, pero no cambiemos ese discurso. Yo me pongo una falda, pero no es para que provocara algo, no. Es algo muy potente y muy necesario, y es el género como también un acto performativo. Sí, total. Incluso, pues ahora que hablamos de esto, recuerdo que ayer la persona con la que estábamos conversando en el programa de radio, pues en sus redes sociales puso algún día como treparse en el día para incomodar, bueno, no voy a usar esas palabras, como para incomodar a las personas conservadoras, ¿cierto? Y yo me quedé pensando, qué tan interesante. Claro, hay un imaginario, ¿cierto? El imaginario de que el trepe se hace solo de noche.
no solo por la fiesta y no solo por la diversión, sino también por el tema de la seguridad, porque quién sabe en el día qué puede pasarnos. Entonces, ese asunto reivindicativo de no, yo también me trepo de día, yo también me puedo, pues también puedo optar por usar mi cuerpo de formas distintas, socialmente no avaladas en el día. Eso me parece súper teso. Entonces, creo que los imaginarios, justo lo que dice Pau, el asunto de la transformación social también debe partir desde ahí. ¿Qué tipo de imaginarios estamos reproduciendo? ¿Cómo lo hacemos? Y qué tanto esos imaginarios que tenemos han sido violentos con las personas, porque nuevamente no todos somos heteronormados, no todos somos cisnormados, y entonces en ese orden de ideas la visibilidad de las personas disidentes es fundamental. Y algo chiquito, que incluso también la persona que entrevistamos ayer lo decía, que entendía que muchas personas le miraban raro o algo así. Es verdad, tal vez no, mucha gente no lo entienda, pero no podemos quedarnos solo con esa mirada, como no, porque mi mamá no entiende ese tema, entonces no le voy a hablar sobre eso jamás y ya ignorar el tema. No, es una conversación que se tiene que dar y hasta que las personas entonces puedan transformar esos imaginarios. Bueno, ustedes mencionan un asunto que me parece a mí muy importante y también delicado, y es como el asunto de la seguridad cuando las personas deciden treparse. Por ejemplo, en la charla inaugural se hablaba de lo LGBTIQ+, tenía una marca o predilección hacia lo gay. Y el feminismo ha desarrollado algo muy importante y muy valioso, que es la sororidad, el espíritu de sororidad y una red de apoyo entre las mujeres. En ese sentido, ¿ustedes creen que se puede trasladar esa sororidad hacia lo queer? Yo creo que sí. De hecho, a ver, yo creo que siempre es importante también nombrar desde qué lugar te estás, pues como que te estás expresando, ¿cierto? Nosotras somos, afortunadamente, creo yo, una organización feminista que tiene apertura a la disidencia de género. Entonces, para nosotras, claro que la sororidad pues debe aplicarse o debe practicarse más bien, no solo con las mujeres cisgénero, que me parecería muy peligroso hacerlo solamente ahí, sino que para nosotras la sororidad es un asunto pues político de proteger a la otra persona, de apoyar a la otra persona indiferente de cómo luce o de qué hay dentro de su ropa, ¿cierto? Creo que en lo queer mucho más, porque claro, si estamos hablando de la diferencia, si estamos hablando de la disidencia, si estamos hablando de habitar el cuerpo y el territorio de manera auténtica, genuina, de manera personal, también estamos hablando de los riesgos que eso implica. Por ejemplo, en Medellín, pues Medellín es una ciudad muy conservadora y es una ciudad a la que le ha costado mucho abrirse a la disidencia, pero el trabajo sí se está haciendo afortunadamente. Entonces, en Medellín, claro, si no hay sororidad, si en lo queer no se practicara la protección, pues la epimeleia, el cuidado de sí, el cuidado de los otros y de las otras y de lo otro en general, difícilmente podríamos habitar el territorio de manera tranquila, ¿cierto? Porque es que si no nos cuidamos, entonces estamos en riesgo todo el tiempo. Y yo creo que afortunadamente desde Bolívar en Falda tenemos una postura sorora hacia las personas, ¿cierto? Como sabemos que el mundo patriarcal, pues, la matriz de dominación colonial, todos estos sistemas de opresión nos afectan a unas y a otras y a otros, no todos por igual, pero sí tenemos unas condiciones de vulnerabilidad y que ahí es donde tenemos que entrar nosotras de manera muy pues muy crítica, pero sobre todo desde la posición política, a cuidarnos. Entonces la respuesta es sí. Pues toda esa carrera para decir que sí. Pero sí es necesario, porque incluso si es lo que planteabas del sistema patriarcal, nos afecta a todas, a todes y a todos. E incluso cuando hablábamos de que los hombres cisgénero tienen tal vez como más susto a la hora de denunciar un acoso en un espacio universitario, aunque este no es como el espacio para hablar un montón de eso, pero también es un asunto feminista, pues es un asunto que nos debe entonces empezar a preocupar, porque también pues desde el estudio del género, pensar eso de lo femenino, una persona queer entonces puede estar atraída mucho por lo femenino y es violentada tal vez por eso.
Y claro que a nosotras también nos pasa y es diferente, como tú lo decías, en diferentes proporciones y todo eso, pero sí vamos a problematizar sobre el género, que hay desigualdad y no es biológica ni nada de eso, sino que es una construcción cultural. Debemos mirar eso del género no como un problema solo de mujeres, sino realmente de toda la sociedad. Metiéndonos por esto último que mencionan, yo quisiera preguntarles cómo ha sido la lucha de las mujeres en Medellín y en ese sentido, cómo el feminismo le ha aportado a lo queer y cómo lo queer le puede aportar al feminismo. Cuando tú me haces esa pregunta, yo pienso en una cosa particular y es, las mujeres desde los feminismos estamos luchando y hemos luchado históricamente por derrumbar esa matriz de dominación, ¿cierto? Por desdibujar, si se puede, esos roles de género tan estrictos y tan, pues, tan normados que nos han imposibilitado hacer muchas cosas. Y siento que lo queer de alguna u otra manera hace lo mismo, ¿cierto? Como modificar esas formas y de pronto salirse un poquito de ese molde en el que nos estaban encerrando y nos han encerrado. Entonces yo creo que es una lucha que aporta una a otra en ese sentido. Es una transformación del molde, es una transformación del pensamiento, también de la representación, porque claro, sabemos que históricamente digamos, los feminismos nacieron por mujeres blancas, generalmente de clase alta, o con acceso a educación cuando ya se podía estudiar, ¿cierto? Y que el movimiento LGBT, si bien no nació gracias a hombres blancos, porque sabemos que le debemos esta lucha disidente a las mujeres trans, mujeres negras trans, sí hay un discurso que se escucha más, es el discurso de los hombres blancos gays, ¿cierto? Entonces, que haya otras voces, que se impulse a escuchar otras experiencias, que las mujeres negras hayan aparecido en los movimientos feministas, que las mujeres trans se hayan apropiado del discurso, pues tanto LGBT y feminista para formar un discurso transfeminista, ¿cierto? Hace como que las luchas se encuentran de manera muy coherente para anular esos moldes y para transformar esas normas sociales. Y eso también nos reclama una interseccionalidad. Totalmente, porque aunque si bien lo planteamos que hay muchos colectivos y colectivas feministas en Medellín, por ejemplo, con diferentes apuestas o diferentes enfoques, es necesario analizar el contexto, pues el contexto latinoamericano en el que nos encontramos, en las diferentes apuestas feministas decoloniales, por ejemplo, o que plantean entonces la importancia de la interseccionalidad, de analizar el tema, por ejemplo, de la violencia con la red feminista antimilitarista. Entonces, creo que sí es claro que muy necesario entonces encontrar esos puntos comunes y fortalecerlos entre los feminismos y lo queer. Con Y esto yo que mencionan, no, dale, termina. quería hacer como un énfasis ahí, y es que, claro, a lo queer, por ejemplo, le debemos, o por lo menos yo, es mi postura, ¿cierto? Habrá feministas que no se identifiquen con eso y está bien, pero yo creo que a lo queer le debemos la crisis del sujeto político de los feminismos, que es una conversación muy difícil de tener, que no a todas las feministas les gusta, y nuevamente está bien porque son posturas distintas y son formas distintas pues es una epistemología diferente, pero a lo queer le debemos eso. ¿Quién es el sujeto político de los feminismos y por qué? ¿Y por qué solo ese y no otros? ¿Y por qué solo las mujeres blancas y no la mujer trans negra, que además es pobre, que además, digamos, tiene unas condiciones de vida muy específicas? Porque acuérdense que cuando hablamos de la violencia o de la matriz de dominación, no hablamos de una sola forma de dominación, hablamos de una cantidad de características, ¿cierto? Que son que pueden ser opresión, o sea, yo puedo ser oprimida, pero también puedo ser opresora por mis condiciones de privilegio, que era lo que estaba hablando un poco Pau ahorita. Entonces, yo creo que a lo queer le debemos esa pregunta, o sea, ¿quiénes somos, para dónde vamos y por qué no otras personas son bienvenidas en esta conversación? Que creo que es una conversación muy interesante,
porque no hay una única manera de ser mujer, así como no hay una única manera de ser lesbiana, así como no hay una única manera de ser, por ejemplo, no binaria, ¿sí? Eso es muy interesante. Las personas no binarias no tienen un manual de cómo ser no binaria o no binaria, es una experiencia que te atraviesa el cuerpo. Entonces yo creo que eso es una deuda que tenemos bien interesante y que también ahí nos tenemos que encontrar para conversar. Sí, porque además también lo queer nos exige como a los feminismos o a los colectivos que nos definimos tanto dentro de los feminismos, que es lo que transmitimos no se convierta en un club privado de información, que solo sea entonces para un grupo de mujeres, por ejemplo, de una universidad y ya, no sería coherente entonces analizar solo un estilo de vida. Con eso que mencionan, me parece muy prudente preguntar cuál sería el valor de estas teorías, de estos referentes teóricos o movimientos feministas, sociales, que nutren o transforman el discurso. Samara, a mí me parece muy lindo que hagas esa pregunta porque justo hace un par de días estábamos hablando, Pau y yo, de qué tan importante es la teoría, ¿cierto? Yo creo que la transformación social se da antes de que aparezca la teoría. Entonces, la teoría es maravillosa y le tenemos que agradecer mucho a las personas que se han sentado a pensar, a conceptualizar, a hacer una epistemología que nos da un lugar de enunciación a nosotras hoy, hablando pues específicamente de Paola y de mí. Pero yo creo que también tenemos que aprender a valorar la experiencia, o sea, lo corporal, lo que te decía, lo que yo vivo como mujer cisgénero, porque ese es mi lugar de enunciación, lo que yo vivo como mujer cisgénero, mestiza, pero en privilegio, estudiante de una maestría, lesbiana, todas esas características son mías y al ser mías atraviesan mi cuerpo. Entonces primero está eso, primero esa soy yo, después aparece la teoría y la teoría es fundamental, por supuesto que nos ha ayudado a entender el mundo, a ubicarnos, a darle nombre a las cosas que lo que no se nombra no existe. Entonces es fundamental tener cómo llamarnos, así sea un paraguas que abarque muchas cosas, pero es muy valioso. No obstante, creo que es tan valiosa como la experiencia vital, que muchas veces la discusión es, es que si no te has leído 70 libros sobre teoría feminista o sobre teoría queer, si no te has leído el repertorio de Judith Butler, entonces no te puedes autodenominar queer, por ejemplo, o feminista o lo que sea. No. Sí. Te interrumpí. No, tranqui. Pero es que me emocioné mucho porque... y es alguien que menciono mucho y es Rita Laura Segato, que es una antropóloga, y ella dice, nuestra vida es una investigación, nuestra vida es un testimonio, y de ahí entonces podemos empezar a investigar lo que nos gusta. Yo he leído bastantes cosas sobre género, por ejemplo, porque me llama muchísimo la atención y siento que me atraviesa como persona y también por las personas cercanas a mí, a las personas que conozco, y no he leído tanto sobre ecofeminismo, por ejemplo, pero por eso no soy una mala feminista o algo así. Recuerdo mucho que en una clase incluso una profesora, le preguntamos a una profesora si era feminista por sus posturas y todo eso, porque lo veíamos como coherente, y ella dijo que no, que para ser feminista todavía le faltaba leer mucho. Yo creo que en este momento es urgente que reclamemos ese espacio de los feminismos, que nos reclamemos como feministas, entonces validemos esas experiencias y luego, de acuerdo al tema que nos llama mucho la atención, entonces empecemos a investigarlo, a socializarlo, a conversar, pero que no nos limiten entonces esos referentes teóricos o algo así para empezar a actuar dentro de los feminismos. Entiendo, y me parece muy importante la siguiente pregunta porque también se enlaza un poco con lo que hablamos ahorita de entonces los lugares en que se puede expresar el feminismo o lo queer. No sé si tienen en mente espacios en los que se puedan expresar sin vulnerabilidad y en los que podamos, no sé, de alguna manera vivir la experiencia, parques, bares, teatros. Yo quiero primero decir antes como de un lugar específico o algo así. A mí algo que me ha ayudado muchísimo y que me he sentido segura, por así decirlo, son las conversaciones con mis amigas. Esos han sido como los lugares seguros de aprendizaje, por ejemplo, de cuestionarme cosas, de incomodarme,
o de aprender también y de quedarme con dudas para luego investigar. Creo que que ese es como el lugar que quiero resaltar, esas conversaciones. E incluso cuando entrevistamos en Doblando la Esquina a un activista, David, nos decía que por medio de una conversación se pueden plantear un montón de cosas muy, muy interesantes y se puede empezar a hacer activismo, por ejemplo. Yo creo que el lugar más importante para habitar y para nombrarse es una misma. Pues mi cuerpo es mi templo, ¿cierto? Mi cuerpo es el lugar en el que yo puedo ser, donde yo me puedo sentir, donde me puedo manifestar, más allá de donde estoy en el territorio, ¿cierto? Más allá de el bar, más allá de la academia, más allá bueno, de la academia hablando pues de la universidad, ¿cierto? Más allá de la calle, yo creo que el cuerpo, y vos cargas tu cuerpo a todas partes, afortunadamente tenés esa aliada incondicional que es tu propio cuerpo, entonces sí, pero yo creo que otros espacios que sin duda podrían ser aliadas para la conversación son las instituciones, ¿cierto? De educación superior, las academias. Porque ahí se gesta el conocimiento, se gesta la discusión, la conversación con las amigas también muchas veces está mediada por el espacio universitario, entonces yo creo que el cuerpo y la universidad son fundamentales, que además en la universidad también nos reconocemos, ¿sí? Como que salimos a un mundo muy diverso, con muchas explicaciones para muchas cosas, y que ahí es donde tomamos lo que nos sirve. Yo creería que podría ser, y sin duda las amigas, pues, las conversaciones con las amigas, con las amigas son fundamentales porque gestan, porque crean, porque construyen, porque cuestionan. Yo nada más también ayer hablaba con Pau, últimamente hemos hablado de muchas cosas, sí. Y ayer yo le decía que para qué las amigas si no es para que me cuestionen, para que me pregunten cosas, para que me hagan entender en lo que puedo o no estar equivocada. Y ella me dijo una cosa muy linda de lo que me siento muy agradecida, y es como que yo no me quedo con lo que pienso, que yo siempre les hago un feedback, una devolución. Esa conversación ahí cambia un montón de cosas, porque cambia sus imaginarios, cambia los míos, seguramente los de las personas con las que luego vamos a conversar, cambia la manera en la que nos expresamos en redes, en la manera en la que Pau hace sus trabajos de pregrado, en la que yo hago la tesis de mi maestría, ¿cierto? Como que la conversación también es un lugar idóneo para la transformación, como ella lo dice. Esas conversaciones y estos discursos que ustedes mencionan y que me parece muy importante, ¿creen que surge a partir de unas nuevas inquietudes de los jóvenes, y a partir de qué experiencias creen que surge eso? Pues porque mencionan también como la universidad como una institución muy importante. Yo creo que para cuestionarse hay que estar preparada para no tener la razón, ¿cierto? Como que yo me doy cuenta que no tengo la verdad, porque ni siquiera creo que haya una verdad, entonces yo me doy cuenta que no estoy en lo correcto necesariamente y que hay otras personas que pueden pensar distinto a mí, y en ese orden de ideas yo me permito conversar con esas personas. Ahí creo que ocurre como el fenómeno más interesante. Y en las universidades o en las instituciones pues que se dedican a la labor pedagógica, mucho más, porque es que, bueno, si fuéramos inteligentes sabríamos aprovechar ese espacio, porque ahí es donde podemos cuestionar, preguntar, investigar, acercarnos al conocimiento de una manera pues muy, muy orgánica, si se puede, y creo que ahí es sí, donde se gestan como las conversaciones transformadoras, que nuevamente, volviendo pues como al tema que ya pasamos, nuevamente no necesariamente es una cosa donde yo te tenga que citar a 70 autoras y donde yo te tenga que dar fechas exactas, que eso es muy valioso y se respeta mucho cuando alguien lo hace, pero que generalmente la transformación sale del cuerpo, ¿cierto? Como que aparece y surge desde tu propia experiencia. Y también quería resaltar algo en cuanto a los referentes que tenemos, por ejemplo, que también nos impulsan a cuestionarnos cosas. Los referentes, por ejemplo, de productos audiovisuales, incluso, ¿qué referentes tenemos de historias de vidas latinoamericanas, por ejemplo, o de personas lesbianas o bisexuales?
Creo que todo eso que hemos consumido también nos impulsa a hacer cosas o entonces a cuestionarnos. ¿Ustedes creen que eso que mencionan tiene un choque con las generaciones anteriores o con las generaciones venideras? Pues como esta transformación del discurso. Sí, sin duda. Yo creo que no hace falta pensar mucho para darse cuenta que a las generaciones, digamos, más Anteriores. más anteriores, no. a las generaciones anteriores, digámoslo Sí. así, les cuesta un poquito más. Claro, que es que en su momento, y es algo que yo he hablado con mis papás, con mis tíos, ¿cierto? Nuevamente la experiencia primero. A ellos se les enseñó a ver el mundo de una manera determinada, de una manera súper específica, súper sistemática, no se podían mover de ahí. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy, muy bonito y muy doloroso y es salirnos del molde. Entonces, cuando vos das un paso al lado y decís, yo no me identifico con esto, o solo porque soy mujer, no sé, por ejemplo, si soy mujer cisgénero, yo no me voy a dejar el cabello largo, ¿sí? Eso que pareciera otra vez una cosa insignificante es todo un mundo para las personas, pues como de las generaciones anteriores, porque eso se sale del canon que ellos ya y ellas tienen en su cabeza, ¿cierto? De lo que es, lo que debería ser, porque además ese es el discurso siempre como del deber ser. Entonces, lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre, que además el análisis ellos y ellas siempre lo hacen de una manera muy binaria. Entonces, claro, se encuentran con un mundo que ya no le copia lo binario, que está dispuesto a ampliar el discurso, que está dispuesto a visibilizar otras experiencias de vida, a visibilizar otras identidades, y eso seguramente para ellos y ellas debe ser súper doloroso porque el cambio duele mucho. Y para las generaciones futuras, creo que es una puerta abierta que estamos dejando para que habiten el cuerpo y el territorio de manera más tranquila, de manera más cercana, genuina, para que una persona no se sienta condicionada, y creo que esto es muy lindo, a que si soy mujer cisgénero debo usar falda, o si soy mujer trans debo usar falda, sino que la transgresión a la norma es súper importante, que es una tarea que estamos haciendo nosotras hoy, pero que seguramente en el futuro se va a tener que seguir haciendo, y que tal vez ya no sea tan difícil. Y antes de terminar, quería decir que para nosotras seguramente en el futuro también va a ser difícil entender los discursos de las demás personas, o sea, como del futuro. ¿Por qué? Porque es que lo que te decía, yo me paro desde un lugar de enunciación, yo estoy en un punto donde tengo unas características que son mías, con las que yo me siento identificada, y que yo he construido también a partir de mis experiencias, pero eso no quiere decir, y eso no es una garantía de que las características o que el lugar de enunciación de las personas en el futuro me sean cómodas, no lo sé. Lo que sí sé es que mi trabajo es hacer conciencia de eso, de que aunque yo no entienda el lugar de enunciación de otra persona, yo debo respetarlo, que creo que es la reflexión que deberíamos dejarles a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tíos y tías, y qué es lo que tenemos que enseñarnos y forzarnos en el buen sentido, como darnos el codazo, ¿cierto? De, hey, pilas, tenemos que abrir la mente a otras cosas, así no sean las que vos entendés, así no sean las que vos vivís. Es que es una tarea necesaria, dialogar, por ejemplo, y ahora cuando mencionabas lo del cabello, es algo que me pasa mucho, por ejemplo, con mis tías que no entienden por qué tengo el pelo corto y soy mujer, y eso es algo que tampoco entiende incluso la peluquera de mi mamá, por ejemplo. Para ella es increíble como, pues, ¿por qué si es una mujer tiene el pelo corto y por qué le gusta así, como así? Pero aunque sea incómodo, es un diálogo que se tiene que dar, y también es importante que pase. Por ejemplo, mi papá en estos días estaba viendo un programa que entró en una polémica porque trataron mal a una persona, a una mujer trans, y mi papá pues fue como, ¿qué está pasando? No entiendo, Paola. Y yo le dije, obviamente no le dije como, ay, ¿usted por qué está viendo eso? Obviamente no, pues es un programa que le gusta y punto, pero entonces le dije, sí, lo que hicieron estuvo mal y todo eso, y tal vez él no lo entendió del todo, pero sí se incomodó y sí pensó y sí reflexionó, y, y sí entonces trató de revisarse un poquito, o pues de ya no verlo
como desde la mirada de los jurados de ese programa, sino de cuestionarse. Entonces sí es importante acercarnos, por ejemplo, a nuestras familias y dialogar sobre esos temas que a veces como que nos da pereza, como porque no entienden eso, no, lo que mencionabas, tienen un montón de experiencias que están tal vez desde una perspectiva muy binaria o muy específica que se va a empezar a deconstruir, que es necesario que se empiece a deconstruir. Incluso ahí, pues cuando Pau hace ese comentario, yo me remito mucho al tema, por ejemplo, de la orientación sexual, que no es el único y que no es, digamos, el principal, pero sí es uno que me atraviesa y me interesa mucho nombrarlo aquí, y es a las mujeres más adultas, mujeres cisgénero, mujeres trans, bueno, mujeres trans no tanto, a las mujeres cisgénero sobre todo, les cuesta mucho una identidad sexual, perdón, identidad de género y una orientación sexual distinta, ¿sí? Entonces, como ya las feministas habían hablado de la heterosexualidad obligatoria como un marco muy violento de dominación, porque se espera de las mujeres heterosexualidad y se espera que seamos así y ya, y no hay otras opciones. Entonces, cuando yo desde mi lugar de enunciación digo soy una mujer lesbiana, eso genera mucha incomodidad alrededor. Y claro, cómo no, si las posibilidades que tuvieron mis antepasadas y mis ancestras no fueron las mismas, si no sé si ellas de verdad eran heterosexuales o solo fueron heterosexuales por obligación, ¿cierto? Entonces, como, claro que lo que hacemos hoy incomoda, claro que lo que hacemos molesta, claro que lo que hacemos nos moviliza a nosotras y a las demás personas, pero qué bonito es que el mundo se vaya enriqueciendo de lo que es distinto y de las experiencias de cada persona sin tener que enmarcarlas en un discurso pues como tan normado que lo que hace es anular la experiencia vital de las demás personas que no encajamos ahí. Listo. El tiempo de la conversación se está cerrando, así que le daremos paso a las preguntas del público, preguntas que han surgido a través de los temas que hemos tocado acá. La primera que sale es, ustedes hablan de la educación universitaria. ¿Qué piensan de la educación en los colegios desde los primeros años educativos? Me encanta. Muchas gracias a la persona que hizo esa pregunta, sobre todo que se cuestionó sobre eso. Nosotras, pues, para hacer la claridad, hablamos de la universidad porque es el espacio que habitamos, si bien desde lugares distintos, pero habitamos la universidad y porque ahí fue donde se gestó nuestra idea, pues digamos que en un principio mis compañeras y yo, luego llegan Pau y otras mujeres muy valiosas al colectivo, pero ahí fue que se gestó nuestro movimiento, si se puede, ¿cierto? Pero no es el único espacio. Yo creo que como todo en la vida, o sea, como el respeto, como la tolerancia, como la posibilidad de habitarse distinto, tiene que enseñarse y tiene que propiciarse desde las edades tempranas. Si a una niña, a un niño o una niña se le dice, estando en el preescolar, que te guste el color rosado es normal, que te guste el color azul es normal, que te guste cierto tipo de música es normal, que te guste vestirte de cierta manera es normal, pues seguramente cuando esa persona crezca y sea pues de nuestra edad, sea joven o incluso en su adultez, seguramente su apertura mental va a ser mucho mayor, seguramente va a ser mucho más respetuosa, seguramente va a tener la capacidad de sororidad y de empatía que tanto reclamamos. Entonces, claro que es fundamental que en los colegios, que la educación temprana se preocupe por hablar de la disidencia y se preocupe por educar a los niños, niñas y niñas en términos pues como desde el respeto, ¿cierto? Porque nada vale decir, hay muchos tipos de familia, yo que soy estudiante de terapia familiar sistémica, de nada me sirve a mí decir hay muchos tipos de familias si sigo hablando solo de la familia nuclear tradicional parsoniana, no sirve, tengo que ser capaz de mostrar ejemplos de familias diversas y no solo hablo de homoparentalidad, sino que también estoy hablando de estas modalidades como familias multiespecie, familias transnacionales, ¿cierto? Como un abanico gigante de posibilidades. Entonces, tengo que tener esa capacidad. Y con niños, niñas, niñas y adolescentes es fundamental, es incluso más urgente, porque ahí es donde también estamos forjando
el tema de la personalidad, el tema pues como de quién soy, cómo me muestro ante el mundo, la expresión del género, la identidad del género, todo eso es una conversación urgente dentro del modelo pedagógico. Gracias, gracias, gracias por poner eso sobre la mesa. Y hablando, por ejemplo, de la identidad de género, pues qué genial sería entonces hablar desde los colegios de la diferencia entre el sexo biológico y el género, por ejemplo, y no es llegar y decirle a los niños y niñas que sean feministas o algo así o adoctrinarlos, jamás. Es con esos referentes feministas, por ejemplo, explicar de forma sencilla qué es la identidad de género, por qué las posibilidades de las mujeres, por ejemplo, a veces se ven limitadas por esa identidad de género y por qué debemos empezar a cuestionarlas. Yo creo que si a mí me hubieran enseñado eso en el colegio, en el preescolar, algo así, claro, hubiera sido todo, no sé, pues hubiera cuestionado muchísimas cosas. Esa diferencia tan básica que no, bueno, básica tal vez para nosotras, pero no para todas las personas del sexo y el género. Esos conceptos sí se pueden abordar y es algo necesario que se aborde entonces desde esos espacios pedagógicos. Michelle Marín comenta, las cuerpas y los cuerpos son la mejor herramienta para manifestar eso que decimos con palabras. Para cerrar, les tengo una última pregunta. En Colombia, donde hay muchas madres solteras, ¿es eso una experiencia queer? Nos vamos a parar desde la definición del principio, lo queer como lo que rompe con el estereotipo, ¿cierto? Se espera socialmente, y bueno, ya como estudiosa de la familia, me voy a apropiar un poquito de este momento, y es, se esperaba, y digamos que desde que el modelo parsoniano se instauró de la familia, donde hay un papá, una mamá, obviamente heterosexuales, cisgénero, y tienen hijos e hijas, eso es lo que se espera, y eso es lo que nos han vendido, y eso es lo que se le reclama, por ejemplo, a las personas cuando deciden embarazarse. Y si no tienes un esposo, porque además se le asigna un género, si no tienes un esposo, ¿cómo vas a quedar embarazada? Que además hablamos de embarazada, ¿cierto? Como si las mujeres fuéramos las únicas capaces de gestar. Pues creo que es contracultural una mujer madre cabeza de hogar, pero creo que esa es o sea, como que eso es de lo cotidiano, ¿cierto? Hay un estereotipo que no necesariamente es el que se cumple, porque el estereotipo de la familia parsoniana, tradicional, nuclear, como quieran llamarla, no es el estereotipo común en Latinoamérica, en Colombia y en Medellín, sobre todo. Es mucho más común ver mujeres cabezas de hogar porque no les enseñamos nunca a los hombres a hacerse cargos de su paternidad de manera responsable. Entonces, podría ser una experiencia queer, porque es que se sale del molde, se sale de lo que socialmente se espera, se sale de la norma social, pero nuevamente hago énfasis en que no es raro, o sea, no es poco común ver mujeres jefas de su hogar. Yo iba a preguntar algo, es que es una pregunta muy tesa, pero es preguntar si tal vez, pues, queer, pero a la fuerza, no sé, pues obligada, por ejemplo, por diversas situaciones o contextos. No. Sí, yo creo que es que la monoparentalidad femenina es un fenómeno, pues, supremamente patriarcal porque los hombres abandonan el hogar. Entonces sí es un asunto pues como forzado. En muchos casos, no estoy diciendo que en todos, y para nada quiero como asumir que esa es la verdad absoluta. Hay muchas experiencias distintas, pero sin duda es un fenómeno que está atravesado por un discurso patriarcal de los hombres nos podemos ir y abandonar nuestros hogares con los hijos que gestamos, ¿cierto? Pero sí, es una experiencia que se sale del molde socialmente esperado de lo que es la familia y que sabemos que ni siquiera es, que las familias son muchas cosas, es más, ni siquiera hay que tener relaciones de sangre, porque hay familias de crianza, ¿cierto? Familias de experiencias, entonces sí, yo creo que más que responder esa pregunta es cuestionarnos al respecto y me parece bien interesante. Bueno, me acaban de informar que podemos hacer un par de preguntas más, que la conversación está muy chévere, muy interesante, súper enganchadora. Entonces, hay una pregunta que hace referencia a lo que hablábamos ahorita de ese choque generacional entre las generaciones pasadas y las venideras. Dice, en ese tránsito de grupos sociales,
¿Cuál es la relación de la ciudad o Valle del Aburrá con otras ciudades como Bogotá o Cali o con la ruralidad? Bueno, yo creo que es mucho más fácil hablar de la dicotomía rural-urbano, porque en la ruralidad, lastimosamente, la falta de acceso a la educación, claro, el patriarcado es muy fuerte, porque no podemos estudiar, entonces tenemos mucha menos conciencia de género, por ejemplo. Entonces, creo que estar en una ciudad es un privilegio para habitar el mundo, si se quiere, de manera queer o de manera feminista, o las dos. Yo creo que también es una exigencia, y esto es una actitud política, es que tanta atención se le presta al sector rural, para la educación sexual integral, por ejemplo, para la pedagogía. Pero, por ejemplo, comparar Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla es complejo, porque es que Medellín, nos venden a Medellín como, ¿cómo es? La ciudad más innovadora o una cosa así. Pero es una ciudad supremamente Violenta. homofóbica, sí, es muy violenta, feminicidios y transfeminicidios todo el tiempo, es una ciudad machista, muy conservadora, y claro que el patriarcado está en todas las ciudades de Colombia, pero yo creo que la experiencia en Medellín es muy densa, precisamente por eso, porque nos venden una idea de Medellín, pero experimentamos otra Medellín. Y, perdón, Pau, ahí hay algo importante, y es que me disculpan que yo los nombres, soy pésima para los nombres de la gente, pero yo he leído, en algún momento leí un sociólogo que decía que Medellín es muchas ciudades en una, ¿cierto? Porque no es lo mismo la Medellín del Poblado a la Medellín de Santo Domingo, a la Medellín de Manrique, a la Medellín de la 13, ¿cierto? Miren que es un fenómeno súper interesante esto de habitar la ciudad, dependiendo de dónde la habito, también soy y me nombro. Entonces, creo que con Bogotá hay un asunto, es que Bogotá es una ciudad muy abierta, con una oferta cultural gigante, con una apertura, que podría ser Medellín, pero no lo es, precisamente porque somos súper conservadores, súper conservadoras, y nos cuesta mucho. Pero creo que la postura como más evidente es sin duda la relación, lo urbano, lo rural, a comparar ciudades, es como lo que pienso. Y también cuando hablabas de Medellín y que decíamos entonces que es una ciudad violenta, por ejemplo, y no, eso no significa que no se estén haciendo cosas en la ciudad. Por ejemplo, este espacio o todas las colectivas y colectivos feministas que existen, sí están haciendo cosas desde diferentes enfoques, por ejemplo, pero algo muy cierto que he escuchado muchas veces de mujeres activistas, y es que los colectivos y las organizaciones feministas no pueden reemplazar la institucionalidad, no pueden reemplazar esos deberes propios de la administración municipal, por ejemplo. Y aunque reclamemos unos espacios y todo eso, y también reclamemos espacios en lo público, es necesario que no se descuiden estos temas, porque Bolívar en Falda puede hacer mucho, por ejemplo, en cuanto al tema de acoso, pero no es todo el deber de Bolívar en Falda, pues hay un deber más grande y es de la institucionalidad. También hay que revisarlo desde esa óptica, por ejemplo. Yo ahí, pues como que comparto mucho lo que dice Pau, pero también me cuestiono, y es que la institucionalidad lastimosamente es patriarcal, es heteronormada y cisnormada. Entonces yo creo que el asunto no es más profundo todavía, o sea, tenemos que transformar de raíz las relaciones humanas, tenemos que transformar de raíz lo que creemos como las verdades humanas, ¿cierto? Como eso de que el sexo biológico es una cosa inamovible. Sí es tan inamovible, sí es tan inmutable, yo creo que no. Y ahí es donde nos tenemos que parar, porque las instituciones, claro que tienen una responsabilidad de la cual no se han hecho cargo, me parece terrible, pero es que esas instituciones se basan en un sistema de creencias, en un sistema de dominación que repiten y que reproducen incluso sin darse cuenta. Entonces la conversación es mucho más profunda en ese tema, me parece muy interesante también tenerla.
Nos preguntan por acá, ¿qué ha sido lo más difícil en su lucha desde el colectivo? Wow. Bueno, a la persona que preguntó eso, yo creo que diría todo, por varias razones. La primera es que para ser parte de un colectivo feminista, tienes que cuestionarte a ti misma todo el tiempo. Entonces, nosotras nos nombramos desde los feminismos, somos feministas en construcción y demás, pero seguramente en algunos casos somos machistas, ¿cierto? Tratamos de no serlo y tratamos de ser muy conscientes de no caer y no reproducir esos discursos de odio, pero es que fuimos criadas de una manera muy propia de Latinoamérica, donde reproducimos el patriarcado, ¿cierto? Entonces, lo primero y más difícil es cuestionarse a sí misma, cuestionar sus propios ideales, cuestionarse como persona, cuestionarse como mujer. Yo, por ejemplo, como mujer lesbiana, ¿dónde estoy parada? ¿Qué quiero para mi vida? Eso en un primer lugar. Otra cosa difícil es, creo, hacerle entender, no, mostrarnos, no como detractoras de la institución, ¿cierto? Que muchas veces la gente cree que lo que queremos es acabar con las universidades y acabar con los colegios y tal. No, no queremos eso para nada. Yo amo las universidades, yo amo la educación, yo quiero ser profe en el futuro, yo me muevo en la academia y es una pasión que tengo. Lo que sí queremos es transformar lo que ocurre ahí. Entonces, mostrarnos en esa postura es muy difícil porque la gente no lo entiende, y hacernos escuchar, como levantar la voz también es muy complejo porque siempre llueven un montón de comentarios violentos, un montón de comentarios, ¿cómo se le dice a esto? Sí, como mucho odio y sobre todo nosotras que nos movemos en redes sociales, sí que recibimos comentarios densos. Pero más que, sabes que la persona que pregunta eso, más que las cosas difíciles, que creo que son todas, es lo lindo que nos trae ser parte de un colectivo feminista, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que queremos resaltar realmente, cuando hablamos de Bolívar en falta, más que lo difícil, que es que la tarea en sí, denunciar es difícil, cuestionar es difícil, no caber en un molde es difícil. Lo más lindo es lo que se gesta ahí, como tener amigas, poder encontrarnos con personas que se cuestionan cosas como nosotras, como este espacio se lo debemos 100% a Bolívar y lo agradecemos mucho, pues a Bolívar como organización que tal, que existe, y a ustedes que decidieron hacer esta investigación. Sí, como todo es muy difícil, pero también todo es muy lindo, mejor dicho. Porque es difícil, pues lo que decías, es un constante aprendizaje, es entonces también una constante, no sé, un constante cuestionamiento de esos estigmas de cómo debería ser una persona feminista, que eres una persona agresiva por ser feminista, entonces quieres destruir todo y eso, pero es también tal vez una de las cosas más difíciles, pero más interesantes, es encontrar narrativas más positivas para nombrar lo que nos pasa, pues hablar de temas problemáticos desde otros enfoques también, pues resaltar no solo que el acoso es horrible, claro que lo es, pero también entonces mirarlo desde una parte positiva que también es estratégica, porque se puede difundir entonces, tal vez nos sea más fácil o algo así, pero si no nos acosan, o sea, seríamos demasiado felices y nuestra calidad de vida aumentaría un montón. Es entonces empezar a utilizar esas nuevas narrativas positivas, pues desde la comunicación lo analizo de esa forma. Y me parece muy interesante eso que dice Pau, porque yo no comparto eso, y es muy válido, es súper válido tener este tipo de discusiones con las personas que piensan parecido. Yo creo que las cosas hay que nombrarlas como son, o sea, el acoso es lo peor que a una le puede pasar, el acoso es una cosa horrible y no hay nada de positivo en el acoso. No, entonces, yo entiendo, solo que cuando tú hablas como de nombrar las cosas en forma positiva, es como encontrar lo positivo a lo negativo, o mostrar qué cosas positivas podrían pasar si eso no existiera, pero es que eso existe y no va a dejar de existir. Entonces, mi postura también es, y creo que eso ya lo habíamos conversado en algún momento, mi postura es las cosas se nombran como son, eso es violencia y punto, y no hay nada de bueno en que, pues porque es que en el mundo acosan, en el mundo matan personas por ser mujeres o por ser trans o por ser no binarias o por decidir o no asumir una autonomía reproductiva. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo difiero en la postura de Pau. En lo que sí nos encontramos
que creo que es muy bonito, es en poder mostrar otro escenario, ¿cierto? Sí. Y otra cosa que me parece muy linda, o muy difícil, perdón, que me quedé en lo lindo, otra cosa que me parece muy difícil, y que esto sí es una respuesta a la pregunta que nos hacía esa persona, es lidiar con la frustración ante la respuesta negativa de las instituciones. Nosotras, al ser un colectivo que se dedica a la denuncia, generalmente nos encontramos con instituciones inoperantes o con leyes más bien inoperantes, con políticas que no funcionan, con acuerdos que son ineficientes, con protocolos que no operan, ¿cierto? En ese orden de ideas, encontrarse de cara con eso y ver que el mundo no es tan bueno como uno cree, que las instituciones no son tan protectoras como uno cree, eso es muy doloroso y eso frustra mucho, porque cuando vas a hacer una denuncia tú esperarías que te escuchen, esperarías que te acompañen, esperarías que los protocolos que tienen, por ejemplo, para atención a víctimas de acoso, que el protocolo es súper efectivo, que es súper bueno, que es integral, y te das cuenta que no, y que además la institución protege, se silencia, te dice, ve, quédate callada, eso lo solucionamos, pero no hagas escándalo. Con eso, lidiar con eso, que no, nuevamente, no es la teoría lo único, aquí aparece la experiencia, y con la experiencia somos humanas, nos enojamos, nos molestamos. Entonces, lidiar con eso creo que ha sido de las cosas más difíciles. No me imagino cómo es para las abogadas de nuestro colectivo, que son las que directamente se vinculan en el proceso, ¿cierto? Pues digamos que Pau desde la comunicación y yo desde el área psicosocial tenemos una perspectiva no muy cercana a la ley, aunque sí nos hemos empapado un poco, pero para las abogadas debe ser mucho más denso. No obstante, eso es lo más difícil. Listo, nos queda una última pregunta del público y es, ¿creen que los profesores, pues hablando de generaciones, creen que los profesores de esta generación están suficientemente informados o se esperaría que los docentes de nuevas generaciones tomen más este papel, que asuman más este cargo de hablar sobre lo queer, sobre el feminismo? ¿Quieres responder o me dejas responder? Bien. Yo creo que los profes no están del todo preparados y preparadas. No es su culpa, nuevamente somos hijos de la época en la que estamos, y lastimosamente la educación, no solo pues superior, sino la educación en general, nunca se ha preocupado por formar en feminismos ni por formar en lo queer, o por lo menos lo que les decía ahorita, decirle a un niño que te guste el rosado está bien, perdón. Entonces no creo que haya suficiente preparación. Además, es que no nos vayamos muy lejos. Los profes no tienen herramientas, creo, no tienen todavía las herramientas para hablar de lo queer. Primero porque institucionalmente en la mayoría de los colegios y incluso en las universidades eso no es una conversación que se pueda tener, porque el currículum y no sé qué, el Ministerio de Educación y demás. Y segundo, porque las personas tienen mucho desconocimiento de lo que está por fuera de la norma. Entonces, yo no podría hablar de una experiencia de vida que no conozco, ¿cierto? Y por la que no me he preocupado de entender. Entonces, no creo que estén del todo preparados ni preparadas. Creo que hay muchos que sí, afortunadamente hay personas que se han dado la tarea de leer, de estudiar, de cuestionarse, que han tenido la fortuna de acercarse a la disidencia de una manera muy bonita, y que pueden hacer el trabajo, pero no es suficiente, porque no son la mayoría de profes. Y los profes del futuro, sin duda, creo que podrían tener más herramientas y que podrían tener muchas más oportunidades de acercar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, al mundo de lo queer, al mundo de lo no normado, al mundo de los feminismos. Pero es que es una tarea, pues, como que todavía estamos en deuda con eso. Sí, es una obligación también, pues como personas feministas y todo eso, teniendo una postura política, debemos entonces, si nos incomoda tanto que los docentes no tengan esas herramientas, entonces tratar de influir en esos espacios, de crear proyectos para que sí las tengan, porque efectivamente es muy difícil entonces evidenciar en una clase que se hablen de estos temas. Desde mi experiencia también lo digo porque tengo, pues casi todos mis familiares son docentes, por ejemplo, y sé que no hablan de estos temas, pero es una tarea pendiente. Entonces, que desde la comunicación se puede hacer,
o desde el trabajo social, desde la psicología, desde diferentes áreas, debemos empezar a tomarnos esos espacios que a veces se ven tan alejados, pero que realmente podemos impactar de formas positivas. Muchas gracias, ya cerramos, les agradecemos su asistencia, su participación, además porque esta charla nos genera muchas reflexiones, nos cuestiona y creo que eso es lo valioso de estos espacios, que empecemos a cuestionarnos y a preguntarnos por un montón de cosas que tal vez antes ni siquiera nos dábamos cuenta. Agradecemos también la participación de Retina Latina, de Bruma Cine y la maestría en cine documental de la Universidad Pontificia Bolivariana para hacer posible el Ágora Queer, que hace parte de la investigación del semillero y del grupo HICO, de investigación urbana HICO. También les quiero recordar que tenemos una próxima charla a las 4 de la tarde y que por la participación de Retina Latina tenemos una muestra audiovisual que no se pueden perder. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes.